Buenos días, compañeros y doctor Mendares. El día de hoy, voy a hablar acerca de la patología discal, perdón, y de su nomenclatura. Esto es mediante la modalidad de resonancia magnética. Aunque se han elaborado diferentes estudios con este mismo objetivo, todavía la terminología empleada para describir algunas de las alteraciones del disco intervertebral es confusa. Incluso hay discrepancias entre los mismos radiólogos y también entre otros especialistas, ¿verdad?, que están en contacto con estas alteraciones. Y esto durante más de una década hemos empleado eh, la clasificación de la patología discal descrita por la Sociedad Norteamericana de Columna y la Sociedad Americana de Radiología de Columna, en conjunto con la Sociedad Americana de Neuroradiología. Esto, han hecho dos actualizaciones acerca de esto, la primera en el año 2001 y la siguiente en el año 2014, con el fin de llegar a un consenso estandarizado, a modo de que tanto los reportes radiológicos sean mejor interpretados por los médicos, por otros radiólogos e incluso por el paciente, porque muchas veces el paciente se expone ante un reporte que él quiere entender y que incluso otros profesionales de otros ámbitos, por ejemplo, abogados o personas que trabajan en aseguradoras, están expuestos a esto, y se trata de que la interpretación de lo que uno escribe en el reporte sea un poco más entendible, ¿verdad?, para todos. Entonces, este es el artículo principal, ¿verdad?, que trata acerca de la nomenclatura de la patología del disco lumbar, pero estos hallazgos o esta nomenclatura puede ser extrapolada también a la patología del disco torácico o cervical, ¿verdad? Y estos son, la última actualización fue en el año 2014, y pues de esto es lo que va a tratar la charla del día de hoy. Recordemos que para hacer el abordaje de la columna, tanto cervical, torácica o lumbar, pues hay diferentes modalidades que podemos utilizar, ¿verdad? Desde la radiografía convencional, la tomografía computarizada, hasta la resonancia magnética, ¿verdad?, que nos da un detalle anatómico mucho más nítido. Pero cada una tiene sus finalidades, ¿verdad? Claro, cada una tiene sus limitaciones también, incluso la resonancia magnética, como por ejemplo para valorar las estructuras óseas. Entonces también se puede hacer mediante radiografía convencional para evaluar la estabilidad de la columna, se puede hacer mediante radiografía convencional, y con tomografía también se puede caracterizar incluso mucho mejor algunas alteraciones en el hueso. En cuanto a el estudio al protocolo de resonancia magnética para la valoración de la columna, tanto lumbar, torácica o cervical, principalmente la lumbar, se necesitan varias secuencias. Estas secuencias pues son principalmente estas tres: la secuencia T1, la secuencia T2 y la secuencia STIR, ¿verdad? En la secuencia T2 pues vamos a obtener tanto imágenes en el plano sagital, en el plano axial, en el plano coronal, y en las otras pues podría que solo necesitamos la secuencia en el plano sagital para poder hacer una adecuada valoración, ¿verdad? Esto porque nos da el adecuado detalle anatómico de los cuerpos vertebrales. En la secuencia T2 podemos hacer la evaluación de los discos intervertebrales, ¿verdad? También podemos valorar el canal. En la secuencia STIR, pues, confirmar algunos de los hallazgos que encontramos en las otras secuencias, en la secuencia T2 principalmente cuando tenemos afectación del disco intervertebral o del canal raquídeo, ¿verdad? Entonces, con respecto a cuáles son la categoría diagnóstica que menciona el artículo de las diferentes alteraciones o anomalías que podemos encontrar en la columna, pues son 7, y estas son
que tengamos un disco, una columna normal, que tengamos anomalías congénitas o del desarrollo, que tengamos alteraciones degenerativas, traumatismos, infecciones o inflamación, procesos neoplásicos o alguna variante morfológica de significado incierto. Para la categorización de las lesiones, pues también podemos utilizar algunos términos que ya están incluidos, como por ejemplo posible, que posible se refiere cuando existe la probabilidad menor del 50% de alguna alteración. También podemos utilizar el término probable si existe alguna duda sobre la lesión, pero si la probabilidad es mayor del 50%, y definitivo si no existen dudas que estamos con plena certeza, ¿verdad?, de las alteraciones que estamos viendo en el estudio imagenológico. Es fundamental emplear una nomenclatura estandarizada que permita responder 3 preguntas claves ante una discopatía. Una, ¿qué tipo de discopatía es? Otra, la localización y la gravedad, ¿verdad? Porque lo que nosotros ponemos ahí, pues, repercute directamente en el tratamiento que va a decidir otro especialista. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos estos 3 pasos, ¿verdad? Y que al momento de describir las alteraciones, pues no se nos escape ninguno de estos. Vamos a hablar un poquito de la anatomía de los cuerpos vertebrales, ¿verdad? Recordemos que los cuerpos vertebrales a diferente altura pues varían un poco en su configuración anatómica, pero tienen prácticamente todas las mismas estructuras, los mismos accidentes óseos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una imagen de un cuerpo vertebral de una columna lumbar, donde observamos pues principalmente el cuerpo, que es lo que observamos en azul. Permítanme, voy a ver si puedo. Ok, tenemos el cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral, atrás de los cuerpos vertebrales tenemos los pedículos y las apófisis transversas, que posteriormente, que el pedículo une las apófisis transversas y la lámina de forma bilateral, ¿verdad? Para esto crear un soporte para el canal medular, aparte de brindar la protección para el canal medular y un soporte para el esqueleto axial, ¿verdad? Tenemos también las apófisis espinosas y tenemos una vista lateral de las mismas estructuras anatómicas del cuerpo vertebral. Estas son, por decir así, las que son más macroscópicas, por decirlo así, ¿verdad? Porque hay otros accidentes óseos, pero que no son, digamos que tan importantes al momento de hacer la evaluación mediante resonancia magnética. Esto nos sirve porque nosotros podemos valorar incluso en pacientes que han tenido o que tienen, por ejemplo, una protrusión, en qué segmento está, si comprime, si hay probabilidad de que comprima la salida de alguna de las raíces, o a pacientes que se les ha hecho algún procedimiento quirúrgico, vamos a ver alteraciones en la lámina, ¿verdad? O incluso si tiene alguna fractura, nosotros podemos localizarla exactamente en qué porción del cuerpo vertebral se encuentra. Y también tenemos el disco intervertebral, que el disco intervertebral es como un cojinete que proporciona, como por decir así, amortiguación entre cada uno de los cuerpos vertebrales. Esta es la unidad estructural y funcional de la columna vertebral, ¿verdad? El cuerpo y el disco intervertebral juntos. El disco pues está conformado por 2 zonas y está formado por agua, por colágeno y por proteoglucanos. Esto es lo que nos permite que nosotros identifiquemos las diferentes interfaces en las diferentes secuencias, ¿verdad? Debido a la composición de cada una de estas estructuras. Entonces, el núcleo pulposo, que es lo que está más al centro, principalmente está conformado por lo que son los proteoglucanos, y el anillo fibroso, pues, por colágeno, ¿verdad? Y agua, que están enrollando al núcleo pulposo de forma concéntrica. El núcleo está entre los 2 cuerpos vertebrales y está soportado, o soporta lo que es la
parte inferior del cuerpo vertebral superior y la parte superior del cuerpo vertebral inferior, ¿verdad? Y bueno, aquí cada uno, estas zonas se conocen como platillos vertebrales superiores e inferiores respectivamente. Y bueno, entonces, ¿cuándo vamos a decir que un disco o un cuerpo vertebral y un disco vertebral está normal? Pues cuando no presenta alguna alteración infecciosa, ¿verdad? Que no presenta alguna alteración congénita, que no presenta alguna alteración morfológica o postraumática, ¿verdad? Así nosotros podemos decir que el disco se encuentra completamente normal. Y pues también hay algunas variaciones anatómicas, por ejemplo las variaciones anatómicas congénitas o del desarrollo, que estas se deben principalmente, bueno, son congénitas obviamente, y estos discos y el cuerpo vertebrales van sufriendo cambios adaptativos que son debidos al crecimiento anormal de la columna, ¿verdad? Y de los más característicos son las escoliosis y las espondilolistesis, ¿verdad? Entonces, estas pueden ser tanto adquiridas y congénitas, pero mucho más frecuentes son alteraciones adquiridas, pero que presentan la misma morfología cuando nosotros la valoramos en el estudio por resonancia magnética, como lo vemos ahí en en el ejemplo, ¿verdad? En la imagen de resonancia magnética, en el plano coronal, que vemos que hay una escoliosis, ¿verdad? Significativa. También tenemos que valorar lo que es los discos intervertebrales, y aquí ya les coloqué una imagen de cómo se ve el disco intervertebral ya en anatomía radiológica, ¿verdad? Esto, hay una clasificación para valorar el disco de acuerdo a su altura, a su intensidad de señal, y la podemos clasificar en varios grados, en 5 grados según la clasificación de Firman. Entonces el disco intervertebral por lo general igual lo evaluamos en la secuencia T2, que es la que nos permite valorar la interfase del disco de acuerdo a si ha perdido o no la proteoglucanos, como les mencioné al inicio, ¿verdad? Entonces vamos a decir que un disco está normal o que tiene un grado 1 si la intensidad de señal es alta y homogénea en el núcleo pulposo en la secuencia T2, y la altura obviamente es una altura normal. Vamos a decir que tiene un grado 2, que aquí en el grado 2 pues ya vemos que pueden presentar algunas bandas centrales horizontales con alguna alteración o disminución de la intensidad en el núcleo pulposo en la secuencia T2, y la altura todavía está conservada. El grado 3 pues ya vemos que hay una disminución de la intensidad de señal un poco más pronunciada en la porción central del núcleo pulposo. Incluso puede haber un poco de hipointensidad hacia las periferias. La altura del núcleo puede estar normal o levemente disminuida. Aquí ya sí presenta alteración en la altura del disco. Y una grado 4, cuando ya vemos alteraciones en el disco, que la intensidad de señal es muy baja en la porción central, con borramiento, incluso es difícil la diferenciación entre el núcleo pulposo y el anillo fibroso, ¿verdad? Y la altura está anormal, ¿verdad? Ya disminuida de forma moderada. Y el grado 5, que es cuando el disco está completamente hipointenso en la secuencia T2, no se puede diferenciar definitivamente el anillo fibroso ni el núcleo pulposo, y está marcadamente disminuida la altura o hay un colapso incluso del disco por completo, ¿verdad? Entonces, esos son cambios de degeneración discal cuando vemos alteraciones en la intensidad del disco en la secuencia T2. Entonces tenemos también la degeneración que podría incluir alguna de las siguientes alteraciones como las que se mencionan acá, que es desecación o deshidratación, como se mencionaba en la nomenclatura anterior, pero idealmente no hay que decir desecación o deshidratación porque no solo hay pérdida de agua cuando hay una degeneración del disco, ¿verdad? También pueden haber pérdidas de los proteoglucanos que les mencioné anteriormente. Puede haber fibrosis secundaria a algún evento traumático, ya puede ser un trauma por algún accidente, alguna fractura, etcétera, o incluso por algún procedimiento quirúrgico, y podemos encontrar fibrosis. Estrechamiento del espacio discal, podemos encontrar abombamientos,
fisuras anulares, degeneración mucinosa, gas intradiscal o vacuum disc, osteofitos y algunos cambios inflamatorios y esclerosis de los platillos vertebrales o alteración de la médula ósea, ¿verdad? Que son cambios que se conocen como cambios tipo Modic. Entonces vamos a ir hablando también de principalmente de esto, ¿verdad? No vamos a abordar todos los temas de los que habla de las 7 categorías que les mencioné al inicio, porque se extendería mucho la clase. Vamos a enfocarnos principalmente en los que son los cambios por degeneración, abombamientos, fisuras y las hernias discales, ¿verdad? Que esos son de las alteraciones más frecuentes que encontramos en estos estudios de resonancia magnética y una de las principales indicaciones para el estudio de una resonancia magnética de columna. En cuanto a las fisuras, pues las fisuras pueden ser de 3 formas. Pueden ser concéntricas, pueden ser radiales o pueden ser transversas. Las fisuras son del anillo fibroso, ¿verdad? Estas se producen por la separación de algunas de estas fibras, dependiendo en qué paralelismo está con respecto a la distribución normal de las fibras. Entonces, por ejemplo, la fisura transversal representada, la fisura radial o fisura transversal también se puede mencionar, que aplica a menudo a una separación menos extensa y limitada del anillo y puede incluso extenderse, ¿verdad? Y con el tiempo condicionar a lo que es una protrusión o una hernia, protrusión o extrusión del disco. Entonces, esto dependerá precisamente de la distribución con respecto al paralelismo con las estructuras. Entonces, vemos que aquí tenemos en la fisura radial que está prácticamente de forma antiparalela con la distribución normal de las fibras del anillo. Entonces la vemos en esta forma. La concéntrica igual afecta el anillo de una forma, como su nombre lo dice, concéntrica alrededor del disco, y la fisura transversa que atraviesa las fibras formando prácticamente un ángulo de 90 grados y esta puede extenderse casi a la totalidad del disco, desde el núcleo pulposo hasta la periferia. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se verían las fisuras en resonancia magnética, principalmente en la secuencia T2, ¿verdad? Que vamos a abordarlas como una hiperintensidad, que la hiperintensidad pues, generalmente es una hiperintensidad lineal. Y aquí tenemos una donde señalan las flechas los diferentes tipos de fisuras. Tenemos una fisura concéntrica a nivel de la región, ya casi en la cara, donde contacta la cara ventral central con el saco dural, y vemos esa forma, ¿verdad? La distribución que sería como una línea vertical. Y tenemos la fisura radial, que en este caso veremos la hiperintensidad de forma horizontal, igual que abarca solamente un pequeño segmento del disco intervertebral, y las periféricas que vemos que puede estar en cualquier localización, generalmente están hacia las regiones laterales del disco, y que vemos que es una pequeña hiperintensidad, ¿verdad? Aislada. Es importante que nosotros reportemos la fisura, ya que las fisuras provocan mucha sintomatología a los pacientes. Entonces eso puede estar condicionando, aunque no tenga el paciente una hernia o una protrusión o extrusión, puede hacer que una fisura le esté condicionando la sintomatología que presenta. Entonces por eso es muy importante que nosotros reportemos eso. Y obviamente el nivel, ¿verdad? En el segmento que está, si está entre L5S1, nosotros reportamos, ¿verdad? Y si hay alguna alteración en los demás discos o si hay más de una fisura, también eso tenemos que reportarlo. Otra de las alteraciones que pueden presentarse son estas dos, que involucran lo que es el anillo fibroso, también las apófisis vertebrales adyacentes, y que pueden ser cambios de características fisiológicas o de características patológicas, como por ejemplo la espondilosis deformante, que es una entidad fisiológica, ¿verdad? Que se
va a presentar como consecuencia del envejecimiento normal. Y aquí pues podemos tener algunas alteraciones de la niofibrosis y las apófisis vertebrales adyacentes, incluso con formación de osteofito. Y en la osteocondrosis intervertebral, pues aquí también tenemos afectación del núcleo fibroso, de los platillos vertebrales que pueden estar degenerados, ¿verdad? Pudiendo presentar incluso fisuras anulares que pueden derivar en algún tipo de atrofia, ¿verdad? A ese mismo nivel. Se produce esto siempre como consecuencia de un proceso patológico previo, aunque no necesariamente este proceso tiene que ser sintomático. Mucho lo vamos a encontrar como hallazgo incidental porque el paciente muchas veces puede que no presente algún tipo de sintomatología con respecto a esto. Entonces, así es como se verían en la resonancia magnética. La espondilosis deformante, recordemos siempre, este es un proceso meramente del envejecimiento, y la osteocondrosis intervertebral con afectación de los platillos intervertebrales. Puede haber disminución del espacio, puede también haber fisuras al nivel de los anillos, del anillo fibroso del disco, y esto siempre va a ser patológico, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que reportar eso. Y pueden estar asociados a otras alteraciones, como por ejemplo algún grado de listesis, disminución de la altura del disco, etc. También podría haber alguna protrusión incluso a ese nivel. Bueno, otro de los términos usados frecuentemente es el término de abombamiento. Este término se refiere a la presencia o a la extensión del anillo del disco intervertebral más allá de los bordes de la apófisis del cuerpo vertebral, a lo largo de toda la circunferencia del disco. Esto también se puede conocer como abultamiento. Esto no es una forma de hernia, ¿verdad? No produce sintomatología, y esto puede ser resultado de desgarros del anillo fibroso. El abultamiento o abombamiento podría ser simétrico, o podría ser difuso, o incluso podría ser asimétrico. Esto dependiendo de la cantidad del tejido que se abomba o que se abulta, por decirlo así. Entonces, cuando vamos a considerar que el abultamiento es asimétrico, cuando el tejido del disco sobrepasa el 25% de la totalidad del disco, como lo vemos en este ejemplo, en este esquema que les puse ahí para representarlo. Y esto a menudo se ve como adaptación a alguna deformidad adyacente, ¿verdad? Que podría ser la disminución por alguna alteración del cuerpo vertebral incluso. Entonces, acá tenemos un ejemplo de abultamientos. Vemos cómo hay que sobresale un poco más allá de del cuerpo vertebral, lo que es el disco intervertebral. Lo vemos acá de las dos formas. Siempre tenemos que ver todas las alteraciones que encontremos en los diferentes planos, ¿verdad? Anatómicos, tanto en sagital, axial, y si tenemos coronal y se puede ver en coronal también, para corroborarlo, ¿verdad? Porque para estar seguro de que no es una imagen formada. Entonces aquí lo vemos, lo corroboramos en el plano axial, ¿verdad? Y vemos que hay un abombamiento, que el disco pierde su forma normal, que es como la forma biconvexa, como de un frijolito, y que sobrepasa, ¿verdad?, lo que es el cuerpo vertebral. Esto, a medida nosotros vamos moviendo el estudio, haciendo los cortes del estudio, en la estación, pues nosotros podemos comparar, ¿verdad?, con el cuerpo vertebral superior e inferior, a ver si el disco está abombado. Y tenemos también lo que se conoce como hernia discal. Bueno, la hernia discal actualmente nosotros debemos colocar en nuestro informe si existe una protrusión o una extrusión del disco intervertebral, que es lo que se conoce como hernia, ¿verdad? Entonces así lo vamos a concluir, y esto se define como un desplazamiento focal del material del disco menor del 25% de la circunferencia del disco, pero más allá de los límites del espacio normal que debería de tener una
hernia de disco puede estar incluso contenida dependiendo si presenta cubierta por el anillo fibroso externo o no, y que también se podría conocer como hernia no contenida, ¿verdad? Y aquí pues vamos a utilizar el término de protrusión, que indica que la distancia entre los bordes de la hernia del disco es menor que la distancia entre los bordes de la base. Entonces, así como lo hemos representado en el esquema, ¿verdad?, que les coloqué acá. Entonces, medimos la distancia de la base, de los bordes de la base, y la distancia entre los bordes de la hernia, ¿verdad? Entonces, si esta es mayor que esta, pues eso, estamos hablando de una protrusión. Y una extrusión, vamos a decir que está presente cuando la distancia entre los bordes del material del disco, esta distancia de acá, que también la podemos medir tanto en axial como en sagital, dependiendo, ¿verdad? Esta distancia es mayor que la distancia de la base, como está representado en este esquema. Entonces a eso le vamos a llamar nosotros extrusión. La extrusión por lo general se asocia con un defecto en el anillo fibroso y por lo general no se contiene, o sea que son hernias no contenidas, o sea que no están cubiertas por el anillo, ¿verdad? Entonces eso también lo debemos tener en cuenta. La migración indica el desplazamiento del material del disco fuera del sitio de extrusión, independientemente de si este se encuentra secuestrado o no, que ya vamos a ver lo que significa secuestro también. Entonces vemos que acá ya el material herniado no está al mismo nivel del disco intervertebral, sino que está, que puede estar hacia arriba o hacia abajo, superior o inferior, y que ya vamos a ver más adelante también nosotros cómo vamos a mencionar esas localizaciones, ¿verdad? Entonces esto se refiere a migración, ya el disco no está al mismo nivel, perdón, el contenido herniario, la extrusión no está al mismo nivel del disco, sino que puede estar más superior o más inferior. Y el secuestro, que es otro término que podemos utilizar, se indica, también se conoce como fragmento libre, se utiliza para indicar que el material del disco desplazado ha perdido continuidad con el disco principal, y lo podemos ver así como un fragmento que está en otra localización. Y esto es importante, ¿verdad?, tanto para el abordaje quirúrgico como lo vemos acá en esta imagen de resonancia magnética en el plano sagital, que vemos que hay una disminución del espacio intervertebral a nivel de L5-S1 con aquí parece que es protrusión del disco intervertebral, pero vemos que más arriba, incluso en el otro, a nivel del otro cuerpo vertebral de L4, vemos que hay material casi en contacto con el canal raquídeo, ¿verdad? Entonces eso se conoce como secuestro y es muy importante que nosotros lo reportemos para los neurocirujanos. Y otra alteración que podemos encontrar, que es bien frecuente también, que son las hernias intravertebrales o conocidas como nódulos de Edgeworth. Estos se deben a la herniación del disco intervertebral a través del espacio que se queda en una placa terminal, ¿verdad? Por una debilidad, por una alteración a ese nivel, y que hay una herniación intravertebral. Eso es lo que conocemos nosotros como nódulos de Edgeworth, que se ven de esta forma en la resonancia magnética y que también los podemos inferir, digamos, en tomografía computarizada, ¿verdad? Entonces, esta es la apariencia anatómica que tienen los nódulos, están de localización intravertebral. Entonces, además de los hallazgos que mencioné anteriormente, nosotros tenemos que localizar esos hallazgos. Entonces, los vamos a localizar tanto en el plano axial como en el sagital, ¿verdad? O en el coronal. Y esto es para que todos tengamos la misma idea y la misma estructura del informe, para que nosotros le reportemos principalmente a los neurólogos o neurocirujanos, que son u ortopedas, que son los que piden más estos estudios, ¿verdad? Entonces vamos a tener diferentes localizaciones de las hernias. Esto es dependiendo de cómo salen, cómo sale el disco intervertebral y su relación con las estructuras ligamentarias, ¿verdad? Donde hay más debilidad del ligamento, que en este caso sería el ligamento longitudinal posterior.
Las extrusiones o protrusiones pueden ser a nivel central. Bueno, el ligamento longitudinal posterior es más grueso en la región central. El disco suele herniarse ligeramente hacia la izquierda o a la derecha de alguna de estas zonas. Entonces, esta localización es frecuente, pero no es la más frecuente, ya que el ligamento a ese nivel es grueso. La localización más frecuente es a nivel subarticular, ya que el ligamento a este nivel no es tan grueso. E incluso la mayoría de las herniaciones o protrusiones, extrusiones se localizan a este nivel. También pueden tener una extensión foraminal o una salida extraforaminal, ¿verdad? Que esto es lo menos frecuente, que digamos que en orden de frecuencia van de medial a lateral, ¿verdad? Entonces, estos sí también pueden tener alguna relación con otras estructuras, con ligamentos. Puede haber hipertrofia facetaria o ligamentaria, y que incluso eso ayude y condicione más o dificulte la salida de algunas de las raíces nerviosas, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros debemos describir la localización, y podemos decir que se encuentra hacia la derecha o hacia la izquierda, o parasagital izquierda o parasagital derecha. Esos son algunos de los términos que nosotros podemos utilizar con respecto a la localización axial de las lesiones. Y aquí un ejemplo, en esta secuencia de resonancia magnética en el eje axial, en el plano axial, ¿verdad? Donde vemos que hay protrusión del disco intervertebral a nivel central con extensión hacia la izquierda, ¿verdad? Incluso contacta con alguna de las salidas de las raíces. Lo vemos acá y lo vemos acá también, que vemos la protrusión clara, ¿verdad? Que la distancia de la base es mucho mayor que la distancia del contenido que protruye, ¿verdad? Entonces, eso lo convierte en una protrusión, valga la redundancia. Acá vemos que hay una protrusión a un segmento más lateral, que puede ser foraminal, ¿verdad? Incluso lo vemos en el plano sagital, y que hace un poquito puede dificultar un poquito la salida de las raíces nerviosas. Esto obviamente tenemos que estar moviendo para ver si cuando estamos en la estación encontramos alguna otra alteración, ¿verdad? Si lo comprime o no. Y también los demás niveles de compresión pues están hechos, bueno, tenemos que dar la localización en el eje sagital o coronal, o de caudal acraneal, dependiendo de la localización con respecto al disco y a los pedículos. Entonces, principalmente se describen 4 tipos: una a nivel del disco intervertebral, otra a nivel supra o infrapedicular, otra al nivel del pedículo y otra a nivel suprapedicular. Esto es lo que les mencionaba en el ejemplo de la migración, por ejemplo, que ya el disco no estaba al mismo nivel, el contenido herniario no estaba al mismo nivel, sino que tenía una localización infrapedicular, ¿verdad? Entonces eso nosotros también lo tenemos que reportar. Aquí coloqué otra imagen para que podamos hacer la correlación, ¿verdad? Entonces tenemos una protrusión. Aquí vemos que la protrusión está al mismo nivel del disco intervertebral, y acá no. Acá vemos una extrusión por el concepto que les di para saber cuándo es extrusión y protrusión, ¿verdad? Y vemos que aquí ya la localización está a nivel infrapedicular, porque aquí más o menos iría el pedículo. Entonces la localización es infrapedicular de esta extrusión. Entonces eso es lo que podemos poner nosotros en el reporte. También podemos poner la gravedad, ¿verdad? Porque no es lo mismo una protrusión pequeña o una extrusión pequeña y otra grande que incluso haga contacto con el canal raquídeo, ¿verdad? O que condicione incluso una mielitis, etcétera. Entonces no es lo mismo, y podemos clasificar esto como si la lesión presenta la gravedad leve o moderada o severa. Esto es dependiendo de cuánto afecta el canal, ¿verdad? Entonces, si es menor de 1/3, por lo general la gravedad es leve. Si es entre 1 y 2/3, la gravedad es moderada. Y si es más de 2/3 del canal, pues es severo. Eso es severo, ¿verdad? Y ya probablemente el manejo ya no va a ser conservador, sino que va a ser un manejo quirúrgico.
También tenemos degeneración de la médula ósea. Esto es lo que nosotros conocemos como los cambios degenerativos e inflamatorios de las placas terminales vertebrales y de los cuerpos vertebrales adyacentes, que pueden ser por edema, ¿verdad? O por sustitución grasa, o incluso por esclerosis, que es lo que nosotros conocemos como los cambios MODIC tipo 1, MODIC tipo 2 y MODIC tipo 3, que los vamos a ver en las diferentes secuencias en T1 y T2. Entonces los cambios MODIC tipo 1, vamos a ver que esto generalmente se debe a edema, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver como una alteración en la intensidad de señal. Vamos a ver hipointensidad en la secuencia T1 e hiperintensidad en la secuencia T2, esto es debido al edema. Ya los cambios MODIC tipo 2, que aquí ya se considera que representa un reemplazo de la médula a largo plazo por grasa. Entonces vamos a ver que la señal de intensidad va a ser lo mismo en T1 y lo mismo en T2, que va a ser intensidad de la grasa, ¿verdad? Entonces por eso lo vamos a ver hiperintenso. Y ya posteriormente, a medida va evolucionando la afectación y que puede condicionar esclerosis o una esclerosis reactiva, entonces ya no vamos a ver hiperintenso en la secuencia T1 y T2, sino que en ambas la vamos a ver hipointenso, ¿verdad? Eso es por los cambios inflamatorios crónicos ya de la médula ósea. Y aquí un ejemplo de los cambios MODIC. En este caso puse unos MODIC tipo 2. Entonces vamos a ver que en ambas secuencias, tanto en T1 como T2, vamos a ver afectación de la intensidad, o vamos a ver una alteración de la intensidad de los cuerpos vertebrales, de los platillos vertebrales o de los cuerpos vertebrales, debido a la sustitución de la médula ósea por grasa, ¿verdad? Entonces vamos a verlo tanto en T1 hiperintenso como en T2 hiperintenso. Y ya para terminar, pues vamos a ver, por lo menos para terminar con lo degenerativo, vamos a ver también que pueden haber alteraciones en la situación de los cuerpos vertebrales, que es lo que conocemos como espondilolistesis, que esta puede ser anterolistesis, retrolistesis, laterolistesis, o incluso lo mencionaba que como que puede ser una listesis de forma rotacional. Esto es bien difícil que nosotros sepamos cuál de los dos segmentos es el que se ha movido, ¿verdad? No lo vamos a saber, pero para nosotros sepamos que se trata de una listesis, de una espondilolistesis y no de una espondilolisis, tenemos que estar seguros que no hay separación de la pars intraarticularis del cuerpo vertebral, porque eso ya lo convertiría en lo que es una espondilolisis. Entonces tenemos esta clasificación de Meyerding de acuerdo a el porcentaje de desplazamiento que tiene el cuerpo vertebral con respecto al otro. Entonces vamos a decir que es una listesis grado 1 si hay un desplazamiento menor del 25%, un grado 2 si el desplazamiento es de entre 25 a 50% de cada uno de los cuerpos vertebrales, un grado 3 si es del 50 al 75%, y un grado 4 si es del 75 al 100%, e incluso se dice que puede haber un grado 5 cuando están completamente separados los dos cuerpos vertebrales. Entonces, bueno, eso es lo que les traía para el día de hoy, para no hacer tan extensa la charla, ¿verdad? Y eso es todo. ¿Tienen preguntas, dudas, comentarios? No hay R2. ¿Los R1 tienen algún comentario? Sé que todavía no han visto esto, pero tal vez han escuchado. Sí, doctor, fíjese que sí, con respecto a las rayas X, la verdad que sí podemos ver varios cambios y sí nos sirven para interpretar bastante parte de lo que dijo el doctor, ¿verdad? Más que toda la parte ósea. Y estos grados también de listesis que me parece que también se pueden correlacionar con rayos X y
pues la parte más ya de ligamentos y esto, pues sí, totalmente con resonancia. Y esto es como comentario nada más, y la clase estaba súper bien y para lo que nosotros podemos visualizar por resonancia por R1. Gracias, Ricardo. ¿Alguien más tenía algún comentario? Bueno, una de las cosas importantes cuando estamos viendo resonancia de columna es que debemos de entender que no necesariamente los hallazgos encontrados en resonancia magnética tienen una correlación clínica. Cuando Orlando habló de el abombamiento, si bien es cierto, dentro de nuestro punto no debería de existir síntoma clínico en un abombamiento, mas sin embargo en la práctica hemos encontrado que muchos pacientes presentan dolor. Por el contrario, hemos visto protrusiones discales que pacientes no tienen manifestaciones clínicas. Entonces, no sabemos a ciencia cierta cuál es la razón, si hay elasticidad, si hay adaptación, no sé cuál, pero hemos visto que no necesariamente los hallazgos en resonancia tienen una correlación con la sintomatología del paciente. Entonces, aunque veamos un abombamiento, no consideremos que eso es insignificante, sino que consideremos investigar las manifestaciones clínicas del paciente. Y si las manifestaciones clínicas son severas, si solo hemos visto un abombamiento, debemos de revisar la resonancia por una segunda vez para poder tratar de interpretar por qué el paciente tiene tanta sintomatología. Puede ser sensibilidad, solo es una recomendación. Lo otro es en la clasificación de Meyering. Orlando habló de porcentajes, habló menor del 25%, habló del 50% al 75%, creo que hay 75% más. Hay un poquito de problema con esta clasificación porque hablaron del 50%. ¿Qué pasa con el 50%? Según esta clasificación, es grado 1 o grado 2. ¿Por qué? Porque no podemos utilizar el 50% y no sabemos en qué grado ponerlo. Entonces debería de ser del 25 al 49% y del 50% al 74% y el 75% en adelante. Porque si los dos tienen el 50%, entonces no sabemos qué grado ponerle, si grado 2, o grado 3. Entonces es importante tener un poquito en cuenta en eso, porque en el momento de que lo plasmemos en el informe, el especialista pues necesita saber en qué grado ponerlo. Por lo demás, lo felicito, Orlando, está muy bonita su clase. No sé si tenían un comentario. Bueno, si no es así, entonces concluimos con la clase del día de hoy. Gracias, doctor. Gracias. Su clase. Gracias, doctor.